Segundo. Vamos a empezar la grabación, así después la subimos a las redes sociales para muchas personas que nos consultaron que el horario les resulta medio inconveniente, es verdad, pero bueno, tratamos de poner un horario que sea lo más cómodo posible. Entonces, en este primer seminario vamos a estar exponiendo con Julián Alfi, que es coordinador del INESIP y es docente del programa de actualización en litigación penal del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y con María Dinar, que es magíster en Columbia, es actualmente coordinadora de acciones de habeas corpus en la Procuración Penitenciaria de la Nación y consultora del UNICEF en materia de violencia institucional y justicia penal. Y por otro lado voy a estar yo, que soy el coordinador del programa de litigación de la Universidad de Buenos Aires y coordinador del Centro de Litigación Penal. Con esas breves introducciones hechas, pasemos a lo que vinimos todos, que es hablar sobre este tema. Para eso voy a empezar a compartir pantalla. Y este va a ser el tema de hoy. Trabajar sobre reglas de evidencia o derecho probatorio, esta cuestión que se viene discutiendo ya hace bastante tiempo desde la implementación de los procesos adversariales, y particularmente lo que tiene que ver con problemas de admisibilidad de pruebas en causas fraguadas y delitos de violencia sexual. Y vamos a poner un acento en los problemas de admisibilidad. Vamos a desarrollar esto en varios apartados, vamos a tratar de, para brindar un poco de más de marco, lo que decidimos es empezar un poco de atrás y empezar desde la definición y elementos del derecho probatorio, para que todos podamos estar en un lugar común sobre qué es lo que estamos discutiendo. Después, cómo se relaciona el derecho probatorio con el error judicial, esto es con la condena errónea y con la absolución errónea. Cómo se regula la admisibilidad en los códigos procesales penales latinoamericanos, la relación entre admisibilidad de prueba a juicio, la etapa intermedia del proceso acusatorio adversarial y el error judicial, la litigación de la admisibilidad de la prueba en Latinoamérica como se está dando actualmente o hoy en día, y analizar los dos casos que nos traen a este seminario, que es el caso de información de fuentes anónimas brindadas por policías y los casos de pruebas en casos de delitos de violencia sexual, para después terminar con algunas conclusiones que es lo que pretendemos que discutamos en este seminario. Y consideramos que es útil esta discusión, básicamente por tres razones, que es reconocer las problemáticas que tenemos en el actual análisis de la prueba en nuestros sistemas procesales, o sea, cómo la lógica que venimos arrastrando hacia 200 años de análisis de prueba nos están generando problemática en los procesos, y cómo tenemos que empezar a profundizar una discusión más crítica sobre esa regulación del derecho probatorio. Y por último, revisar los fundamentos epistémicos intrínsecos y políticos extrínsecos para la regulación de la admisibilidad de la prueba de juicio. Para esto arrancamos con una definición de derecho probatorio. Y básicamente esto va a ser el sistema de normas y principios que son jurídicos y no jurídicos que regulan la actividad de las partes y del órgano juzgador en el proceso en torno a la acreditación de los hechos que fundan una sentencia. Y acá podemos estar 3 años y medio discutiendo sobre definiciones, es decir, qué es lo que es el derecho probatorio, pero en verdad creo que nos tenemos que empezar a centrar en qué es lo que hace el derecho probatorio. Y el derecho probatorio como función tiene una sola cuestión, es trabajar para reducir el error judicial, trabajar sobre los márgenes en el que se condena a personas inocentes y se absolven a personas culpables. Y acá podemos de vuelta empezar a discutir un montón de cosas sobre la culpabilidad procesal o material y la inocencia material o procesal. Pero la realidad que estamos diciendo es esto, bueno, el viejo dicho que se le asigna a Lord Blackstone de es mejor 1000 culpables sueltos que un inocente encerrado, trabajamos sobre ese supuesto y sobre cómo se está discutiendo hoy en día este margen. ¿Cuántos inocentes o cuántos culpables es mejor que estén en libertad en comparación con un inocente? O sea, ¿cuáles son los valores políticos que tenemos hoy en día en cuanto a la cuestión del error judicial? Entonces el derecho probatorio tiene que tener un énfasis en su función y no tanto en su definición. Y vamos a trabajar derecho probatorio en 3 instancias que las conocemos. La admisibilidad de la prueba a juicio, cómo se produce la prueba en el juicio y cómo se analiza o valora la prueba en juicio. En estos 3 momentos es donde realmente el derecho probatorio va a cobrar importancia y donde tenemos que empezar a estudiarlo con profundidad. Y cuando hablamos de derecho probatorio tenemos que hablar de principalmente
dos fundamentos, o sea, o dos tipos de reglas de prueba, las intrínsecas que dirigen a facilitar la búsqueda de la verdad y las extrínsecas que apuntan a desarrollar otras políticas. Ejemplos más burdos nos van a decir que reglas de prueba intrínsecas son las que todos conocemos, por ejemplo, prohíbe Hearsay en el derecho anglosajón, ¿no? O la que prohíbe en los procesos adversariales que se formulen preguntas subjetivas durante el examen directo. Y cosas así que lo que están buscando es que la epistemología del juicio sea la más adecuada, la que más nos acerque al valor verdad, como lo querramos definir. Las reglas de prueba intrínseca tienen que ver con otras políticas públicas, tienen que ver con otras cuestiones políticas en el derecho y en la sociedad, por ejemplo, aquellas que prohíben que se viole el secreto profesional, o aquellas que prohíben que determinados parientes declaren en contra de personas imputadas. ¿Por qué? Porque se preserva el ejercicio profesional, porque se reserva el secreto en el derecho de defensa, porque se preservan las relaciones de familia por sobre el principio de averiguación de verdad o el fin político del proceso de averiguación de la verdad. Y esta es una discusión que va a estar en tensión permanentemente. Todavía hoy sigue habiendo muchos autores que discuten que no habría ninguna razón para asignar a políticas extrínsecas, o a políticas públicas extrínsecas, o a principios políticos extrínsecos, una prioridad por encima del principio de averiguación de la verdad. Entonces, es en esta tensión donde vamos a empezar a discutir cómo se tiene que o qué es lo que el derecho probatorio tiene que regular. Pero tenemos que tener en cuenta esto. No toda regla de prueba, no todo elemento del derecho probatorio está dirigido a facilitar la búsqueda de la verdad. Y facilitar la búsqueda de la verdad en términos burdos lo ponemos, porque en verdad sabemos que en el proceso penal, como lo dice Binder, el juez no busca la verdad, el juez exige la verdad. Entonces, la construcción de la verdad parte desde abajo, desde las partes, desde el abajo de la pirámide o del triángulo, y el juez lo que tiene que hacer es exigir. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Hay reglas de prueba que están trabajando sobre políticas o principios políticos diversos a la averiguación de la verdad. Y la tensión que se genere entre la averiguación de la verdad y estos principios políticos también puede llegar a ser fuente de reglas de prueba. Y entonces esto es importante, todavía hoy tenemos que seguir hablando de los procesos inquisitivos o mixtos o tradicionales. ¿Por qué? Porque todavía hoy tenemos su influencia. No es que esos procesos ya los pasamos, no existen más, todavía están vigentes, tanto en las prácticas como en procesos como el Código Procesal Penal de la Nación, que sigue siendo un proceso mixto con prácticas bastante inquisitivas. Entonces, tenemos que seguir analizando para saber cuáles son las problemáticas que nos generan hasta el día de hoy. Y en términos de estos tres ejes analíticos del derecho probatorio, podemos avanzar rápidamente de esta manera. En los procesos inquisitivos no había una regla de admisibilidad. De hecho, el proceso se dividía en dos etapas, el sumario y el plenario, y en el plenario se regulaba o se trabajaba sobre la prueba producida en el sumario. Las reglas de producción eran muy vagas, no había mucha determinación sobre cómo se tenía que producir la prueba en el sumario, y la valoración básicamente que tampoco existía porque era un sistema de prueba legal, donde el código mismo nos daba la mayoría de las reglas sobre cómo teníamos que determinar la comprobación de hechos o determinadas proposiciones fácticas. En los códigos mixtos, como es el Código Procesal Penal de la Nación hoy en día vigente, aunque derogado, la admisibilidad era vaga, no existía. O sea, se reducía a cuestiones como relevancia, utilidad y superabundancia. Esas son las reglas que te decían cuál prueba era admisible. Pero ¿qué pasaba? La etapa intermedia estaba muy regulada, entonces la admisibilidad no era un juicio que realmente se realizaba. En cuanto a la producción, las reglas de producción eran efectivamente malas o en algunos casos contraproducentes, como por ejemplo lo que sabemos hoy, que las preguntas que se formulan no serán casuosas ni subjetivas en ninguna parte de la declaración testimonial. Entonces, ¿cómo se podía realmente garantizar el control de la prueba de cargo? ¿Cómo se podía garantizar la confrontación de la prueba? Y en cuanto a la valoración, lo único que se mencionaba era un sistema de valoración de la sana crítica, sin mucho más. En los procesos acusatorios adversariales, las reglas empezaron a modificarse y se empezaron a trabajar sobre un sistema de libertad probatorio, pero con determinadas restricciones, ya ahora por pertinencia, relevancia y licitud. La producción se hizo mucho más elaborada, o hubo reglas de producción mucho más elaboradas sobre cómo se realiza el examen directo, sobre cómo se realiza el contraexamen, sobre qué se tiene que acreditar en la prueba pericial, sobre cómo se introduce la prueba material y demás. Algunos códigos tienen mayor cantidad de reglas, otros tienen menos cantidad de reglas, pero en general todos han avanzado hacia una producción mucho más elaborada en estos términos. Y luego la valoración o el análisis de la prueba se va a regir sobre determinadas reglas: la sana crítica, la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y la psicología.
Ahora bien, algunas cuestiones que tenemos que analizar antes de pasar al siguiente apartado es, seguimos teniendo varios problemas en los procesos acusatorios adversariales, en términos de uno bastante común, salvo en aquellos procesos, en aquellas provincias que cada vez van siendo más, pero todavía siguen siendo las menos, que han regulado el juicio por jurados, la realidad es que todavía hoy no tenemos un estándar de prueba. Digo, sabemos que en el juicio por jurados se tiene que comprobar los extremos de la acusación más allá de toda duda razonable. Ahora bien, en el resto de los procesos, ante tribunales, jueces o juezas profesionales, no sabemos verdaderamente cuál es el estándar de prueba. Y eso nos genera un problema. Y es una de las cosas que empieza a sumar a la complejidad que hay en el análisis de los derechos probatorios, porque así se empiezan a generar varias confusiones. Entre otras, por ejemplo, no tenemos muy en claro qué es la sana crítica, cómo se tiene que valorar la sana crítica. Y en virtud de la sana crítica se han cometido varias aberraciones en la hora de valorar la prueba. Entonces tenemos que empezar a definir la sana crítica. Podemos tomar la definición de González Lagier en cuanto a que son reglas epistémicas, buenas razones para, en definitiva, valorar determinado, o buenas razones para tener por acreditado un determinado hecho, una proposición fáctica. La lógica también tenemos que empezar a trabajarla desde el aspecto de la filosofía jurídica, pero desde los aspectos procesales, qué es lo que implica la aplicación de la lógica en una sentencia. Los conocimientos científicos tenemos varias discusiones sobre la pertinencia de la prueba, la necesidad de la prueba científica y cómo debe valorarse. Las máximas de la experiencia es una cuestión que se viene discutiendo ahora y creo que hay bastante buenos logros. Un trabajo de Alan Limardo bastante bueno recientemente en términos de qué tenemos que entender por máximas de la experiencia y cuáles son los riesgos de las máximas de las experiencias. Y como vamos a ver en este seminario, las máximas de experiencia también han llevado a casos bastante catastróficos y bastante trágicos en nuestra realidad contemporánea. Entonces, empezar a trabajar también sobre esta lógica, empezar a contextualizarla y a conceptualizarla mejor. Y por último, la psicología, que estimamos que hace referencia a la psicología del testimonio, porque la realidad es que cuando el derecho, y particularmente el proceso penal, ha trabajado sobre cuestiones de salud mental, lo ha trabajado en forma aborrecible. Entonces, en estas reglas también tenemos que empezar a tener determinados cuidados, aunque no va a ser el objeto de este seminario, empezar a ver que todos estos empiezan a contribuir a una gran cantidad de problemas a la hora de trabajar el derecho probatorio. Y que van a terminar acá. Porque todos los problemas que se van decantando a medida que transcurre el proceso, que transcurre un determinado proceso penal o un determinado juicio, decantan en el sistema recursivo. Cuando trabajamos mal la admisibilidad, decanta en el sistema recursivo. Cuando trabajamos mal la producción de la prueba, decanta en el sistema recursivo. Y cuando hay errores en la valoración de la prueba, decanta en el sistema recursivo. Entonces llega un punto donde se vuelve un sistema recursivo que está bastante sobrecargado y que no tiene tal vez capacidad para hacerse cargo de todos los problemas que se vienen desarrollando en el marco del proceso. Estas cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta para ahora empezar a hablar y empezar a ubicar el problema de la admisibilidad de la prueba. Bien, buenas tardes. Como decía Joaquín, nuestra propuesta se encuadra en la preocupación que nos generan los errores judiciales. Errores que tienen que ver resultan tanto en la condena de inocentes como en la absolución de responsables. Hay diferentes tipos de errores judiciales que no vamos a profundizar acá en la clasificación, ni tampoco en los varios problemas estructurales del funcionamiento de las policías y del Poder Judicial que también están vinculados a este problema. Nos queremos detener puntualmente en los problemas de la admisibilidad de la evidencia. En Argentina no hay datos oficiales sobre la cantidad de condenas erradas. Hay muchas denuncias que recibe la sociedad civil, las registra, y son justamente los casos de la sociedad civil y de las defensas públicas los que logran revertirse por el trabajo de estos abogados. En el caso de delitos sexuales, también hay una demanda clara de la sociedad civil, que se viene levantando hace tiempo, y lo vamos a ver con el caso paradigmático de Lucía Pérez, que después va a hablar Julián más adelante. Y por otro lado, en casos de condenas a inocentes, hay solamente 3 casos que pudieron revertirse con intervención de los tribunales superiores. Me voy a referir muy brevemente y los invito a buscar más información. Son casos que han tomado estado público. De hecho, sacamos información de noticias de diferentes diarios. El primero es el caso de Fernando Carrera, que sucedió acá en Ciudad de Buenos Aires.
fue relatado en la película El Rapid Horror Show de Enrique Piñeiro, el caso tomado también, que tomó Estado Público gracias al trabajo de Proyecto Inocencia. Y en este caso la Corte Suprema intervino por segunda vez en el año 2016 para absolverlo a Fernando Carrera. Había sido condenado a 30 años de prisión por haber atropellado a 3 personas en un contexto en el que él manejaba un auto y le parecía que era perseguido por policías que están vestidos de civil, por eso él empieza a huir, digamos, y le disparan. En total recibió 18 disparos el auto de Fernando, e inconsciente atropella a estas personas. Los policías, luego de esta situación, manipulan la evidencia para hacer creer que se trató de un enfrentamiento. Después está también el caso de Jorge González Nieva, que es el otro caso también con intervención de la Corte Suprema, hace muy poquito, este año, absolvió, después de varios años de estar Jorge detenido, digamos, en prisión. Él había sido condenado por un homicidio en ocasión de robo. Este es un caso de Morón, de provincia de Buenos Aires, y fue vinculado a la causa por información que un policía recolecta, aparece el nombre de él, digamos, es vinculado de alguna manera a través de dichos de algunos vecinos, y a partir de allí entonces se hace una rueda de reconocimiento fotográfico en la comisaría, sin intervención de la defensa, sin aviso de la defensa, y ahí es identificado con esta fotografía. Este reconocimiento, va a decir la Corte cuando lo absuelve, es casi la única prueba que lo vincula, digamos, con el hecho. Y el último caso que también fue revertido es el de Marcos Milla, que es un caso de La Matanza, en el que interviene la Suprema Corte de Buenos Aires. Este no llegó a la Corte Federal, y la Suprema Corte ordenó a la Casación, que había confirmado la condena de Marcos, que la revise, básicamente. Marcos había sido acusado también de un homicidio en ocasión de robo, como vemos son casos graves, y él había sido acusado junto con otras tres personas, 3 menores de edad, y la vinculación de estas 4 personas con los hechos se da a raíz de un policía que en el marco de la investigación le muestra al testigo del hecho, era un robo en un colectivo, le muestra fotos de varios chicos, y entre ellos estos 4. Esta causa se revierte gracias al trabajo de la Defensoría Oficial, un trabajo muy exhaustivo de la defensora en la instancia de debate del juicio por los menores de edad, y los menores de edad fueron absueltos, y a raíz de esa información es que se puede incluir esto en las instancias de revisión y en el pedido de la Suprema Corte en 2016. Como vemos, los 3 casos tienen en común una participación activa de la policía en la investigación, direccionándola claramente contra ciertos acusados y sin otras evidencias que sustentan la vinculación de ellos con los hechos. En los 3 casos, los tribunales revisores se expidieron sobre la valoración de la prueba, porque por supuesto llegan a estas instancias por agravios federales, tanto la Corte en ambos casos se expide sobre la arbitrariedad en la fundamentación de la sentencia, la afectación al debido proceso, el principio de inocencia, etc. Pero, como decía Joaquín antes, para nosotros que sea la instancia recursiva la única vía para revisar, para detectar y enmendar los errores, tiene 2 problemas. El primero tiene que ver con que no es factible que todos los casos lleguen a esta instancia, la mayoría, incluso la mayoría de las instancias revisoras no los advierten, y la puerta de entrada a los tribunales superiores, por supuesto que es bien angosta. Pero además, el otro problema grave relacionado con la cantidad de casos y la cantidad de denuncias de estos hechos, tiene que ver con la demora en el trámite de estas revisiones, que para Carrera fueron 12 años de privación de libertad, para González Nieva, como dije, fueron 14, y para Marcos Milla fueron 4 años. Entonces, a raíz de este estado de situación, digamos,
estas cuestiones que advertimos, nos parece necesario buscar otras herramientas, otros recursos que permitan abordar este problema de los errores judiciales y limitar al máximo la posibilidad de llegar a estas instancias. Por eso la propuesta que tenemos hoy es mirar cómo está regulada la admisibilidad de la prueba en los códigos procesales latinoamericanos en general, en nuestro país en particular, y cuáles son los problemas que advertimos a través de ejemplos prácticos en estas cuestiones. Latinoamérica tiene un desarrollo débil y poca problematización alrededor de la teoría probatoria, van a decir los expertos en estos temas, y eso generó que los nuevos códigos procesales tuvieran una fuerte influencia del paradigma tradicional, a través de lo que se llama el principio de amplitud o libertad probatoria. Esto implica que lo que se sostiene es que todos los medios probatorios tienen que ingresar al juicio, y que previo a que esto suceda, tiene que hacerse un análisis o un control formal, digamos, de la prueba. Esto es un problema en la práctica porque una vez que se admite la evidencia es muy difícil que luego se deje de lado. En los últimos 30 años vemos que hubo varias reformas a nivel regional y en nuestro país, con códigos que fueron más o menos modernos, pero lo cierto es que aún con los códigos de segunda generación, como de reformas de segunda generación, como le llaman, todavía se advierte un derecho probatorio muy débil. No hay uniformidad ni especificidad de la regulación de los filtros, que tienen que ser discutidos primero por las partes y superados también para llegar a juicio. Y la mayoría de los países regula lo que se podría identificar, en palabras de Duce, como causales clásicas de inadmisibilidad: impertinencia, sobreabundancia, como marcaba Joaquín, y hechos notorios. En algunas leyes más modernas, de juicios por jurados, por ejemplo, como es el caso de Entre Ríos, ya aparecen otros términos, como el de utilidad, el de prejuicio, el de dilación, para limitar el ingreso de la prueba al debate. Ahí vemos ejemplos del Código Procesal de Neuquén, por ejemplo, o el de Río Negro. También está el ejemplo del Código de Colombia. Y en todos estos casos vemos que digamos, la letra elegida por los legisladores tienen que ver con estos conceptos que decíamos más tradicionales de pertinencia, de abundancia, hechos notorios. Pero para, digamos, clasificar de algún modo y ordenar toda esta información, sin meternos en lo que es legislación específica de jurados, que como decíamos ya empiezan a verse estas palabras que tienen más que ver con otras discusiones que nos interesa dar acá y que vamos a avanzar más adelante. Los tres, digamos, se pueden ordenar las cuestiones de admisibilidad en tres grandes conceptos. El primero es el de legalidad, esto que Joaquín marcaba como la ilicitud de la prueba, tiene que ver con que la prueba puede obtenerse de cierta manera. Hay que hacerlo como lo establece la ley, con más o menos requisitos. Pero que si esto no se respeta, entonces se puede hacer un planteo de exclusión probatoria. ¿Sí? Los casos más comunes son allanamientos sin orden, o el respeto de la cadena de custodia, secuestro, diferentes ejemplos de evidencia que en la ley dice cómo tiene que ser producida, cómo tiene que ser presentada, resguardada, y ante cualquier violación a alguno de estos requisitos, entonces se puede hacer un planteo por exclusión. Luego está el concepto de relevancia lógica o pertinencia, ¿sí? Que es quizás la regulación más común que tienen nuestros códigos. ¿Y esto qué significa? Es la conexión que hay entre la prueba y el objeto, o sea, lo que se pretende dilucidar en el caso. Este concepto de pertinencia tiene un fundamento lógico, que es que cualquier evidencia que haga una proposición fáctica más probable o menos probable debe ingresar a juicio. Y también aquella que pueda servir para impugnar o para reforzar la credibilidad de otro medio de prueba, ¿sí? Entonces hay una conexión lógica entre la prueba y el
objeto del caso. Y por último está el concepto de relevancia legal, que ya no tiene un fundamento lógico, sino epistemológico, y que está ligado a cómo se da la averiguación de la verdad, qué es lo que pasó. Entonces, este concepto lo que aporta es que una prueba es relevante o va a ser relevante cuando brinde elementos de conocimiento que sean útiles para acreditar los hechos objeto del proceso. La utilidad entonces tiene que ver no ya con una cuestión de que la prueba tenga relación directa con el objeto del caso, sino acá, en la relevancia legal, va a tener que ver con resguardar aquello, digamos, resguardar la imparcialidad y la presunción de inocencia. La prueba que ponga en riesgo la imparcialidad o presunción de inocencia, por más que tenga que ver con el objeto del caso, ¿sí? Va a tener que ser analizada específicamente. Por ejemplo, por ser prueba prejuiciosa, o porque no proviene de una fuente confiable, o porque implica un alto margen de error. Entonces, no solamente es, digamos, el análisis de la legalidad, sino también de su conexión con el objeto y de la utilidad en estos términos, ¿no? De que se tenga en cuenta o se limite de alguna manera la información que ponga en riesgo estos dos principios tan importantes como la imparcialidad y la presunción de inocencia. Entonces, los diferentes códigos de Latinoamérica dan cuenta, sobre todo los de la segunda generación, dan cuenta de la importancia que se le asigna en su regulación al control de la prueba, a las audiencias de control probatorio. Un control en el que los jueces deberían poder evaluar la evidencia acumulada por los acusadores, digamos, para decidir si el caso cumple con los requisitos mínimos de seriedad para autorizar la realización del juicio. Entonces vamos a ver cómo ahora, cómo este control se da en el marco de nuestros sistemas. Bien. La pregunta por la admisibilidad nos lleva directamente a la cuestión de evaluar la etapa intermedia que introducen los códigos acusatorios adversariales o esta ola de reformas que inician en la década del 80 del siglo pasado. Y a determinar cuál es la vinculación que tiene con el error judicial. Y acá lo que tenemos que ver, me parece interesante, una primera clasificación que hace González Postigo, nada más para como introducir un poco en el tema, digo, 3 modelos o 3 tipos de audiencia intermedia, en 3 diferentes tipos de procesos. Los procesos más viejos que no tenían audiencia intermedia, entonces pasábamos directamente de la instrucción al juicio, y no se confundían en un momento determinado el inicio de una y el comienzo de otra. Entonces, no había una etapa que separara ambos momentos. Luego el Código de Bolivia, que de hecho eliminó la etapa intermedia en una búsqueda de aceleración de los procesos, ¿no? No tuvo buenos resultados. Y por último, los sistemas de primera, segunda o tercera generación que tienen una definición mucho más fuerte de la etapa intermedia. Ahora bien, esa etapa intermedia, ¿para qué? Es la pregunta. Y cómo se viene dando o cómo se empieza a dar en las transiciones, porque pasamos de un modelo difuso que no tenía etapa intermedia a un modelo de audiencia obligatoria. ¿Ok? Un modelo de regulación del principio de legalidad procesal a un modelo de oportunidad procesal reglada, pero sigue habiendo un modelo de oportunidad procesal. Y por último, un modelo de producción probatoria jurisdiccional, como son los viejos códigos mixtos inquisitivos, a un modelo de producción probatoria de partes. Entonces, estos 3 principios, que claramente entran en una tensión muy fuerte porque chocan, porque son contrarios, ¿qué es lo que dejan en la etapa intermedia que tenemos regulada hoy en día? Y para eso tenemos que empezar a analizar qué es lo que podemos hacer de la etapa intermedia o qué es lo que se busca hacer de la etapa intermedia. Y creo que se pueden coincidir en estos postulados que realizan González Postigo y Limardo. Por un lado, en términos de control de la acusación, porque lo que vamos a estar haciendo en la audiencia intermedia o en la etapa intermedia son 2 cosas, controlar la acusación y controlar la prueba. Básicamente todo esto dirigido a qué es lo que llega a juicio. La pregunta de la etapa intermedia es ¿qué es lo que llega a juicio? Entonces, 3 razones que da González Postigos: eficiencia del sistema judicial, un uso racional de los recursos. ¿Qué es lo que va a llegar a juicio? ¿Tiene que realmente llegar a juicio? ¿O se puede descartar, o se puede salir, o se puede consensuar
o componerantes. La calidad de la información, centrar el debate del juicio oral, o sea, no vamos a discutir la vida entera a un juicio, vamos a discutir un hecho y dentro de ese hecho un recorte de cuáles son las cuestiones que las partes van a controvertir. Entonces, acá también vamos a empezar a delimitar eso. Y por último, brindar asertividad a las decisiones judiciales, evitar condenas y absoluciones erróneas, que es una decantación o es una consecuencia también de las dos primeras. Si vamos a utilizar racionalmente los recursos, si vamos a centrar los hechos que vamos a debatir, deberíamos centrar el debate. El debate va a estar más depurado. Y Mardot, por otro lado, habla del sistema del control de la sustancial de la acusación, no ya del control de un déficit formal por incumplimiento de algunos de los requisitos que establece el ordenamiento procesal, sino de un control sustancial de qué es lo que se pretende llevar a juicio. Y establece que la función jurisdiccional podría estar dada en filtrar casos que el Ministerio Público acusa por mera obligación del principio de legalidad procesal, porque más allá de que se regulan la oportunidad procesal, se sigue manteniendo una lógica de llevar a juicio determinados casos que deberían resolverse en forma anticipada. Por ejemplo, los casos de bagatela, donde realmente no hay un conflicto que deba ser llevado a juicio, se sigue llevando a juicio hasta el día de hoy. Entonces, empezar a filtrar esto. Y por otro lado, un fundamento de control de acusación tendría que ser la condena penal, no puede ser arbitraria, sino que como la condena penal no puede ser arbitraria, tampoco puede serlo que una persona sea llevada a juicio, por todas las consecuencias que de por sí ya trae que una persona sea llevada a juicio o que sea catalogada o etiquetada con el rol de imputado, ¿no? Con la etiqueta de imputado, más aún cuando se lo lleva a juicio, tiene sus consecuencias, entonces no puede ser una decisión arbitraria, sino que tiene que ser una decisión justificada. ¿Y cómo se justifica? Cuando hay un control sobre la actividad del Ministerio Público Fiscal. Pero una vez que sorteamos esta parte de la etapa intermedia de control de la acusación, vamos al control de la prueba. Y como decía María, acá lo que vamos a estar trabajando es que no se pueda producir determinados tipos de pruebas. Y acá volvemos a la atención sobre estas reglas extrínsecas e intrínsecas. No solamente van a operar reglas que prohíban la producción de determinadas pruebas por cuestiones epistémicas, sino también por cuestiones de otros tipos de políticas o otros tipos de principios políticos extrínsecos a la averiguación de la verdad. Y esa tensión se va a hacer muy relevante acá, porque es decir, podemos rechazar prueba que tiene vinculación directa o indirecta con los hechos que se van a discutir en un juicio. Esa es la pregunta que se va a estar respondiendo. Y ahí vamos a estar hablando sobre prueba ilícita, y todavía se sigue afirmando por muchos autores que prueba que ha sido obtenida en violación a derechos y garantías constitucionales debe poderse producir en juicio, porque es útil para acreditar las proposiciones fácticas de juicio, es útil para la averiguación de la verdad. Entonces se sigue discutiendo esta cuestión. Luego el rechazo de la prueba impertinente, que algunos llaman relevancia lógica y que algunos dicen que no es prueba. Las cuestiones que no están vinculadas con los hechos de juicio, de hecho no son prueba, entonces no van a entrar, no deberían entrar. También la prueba sobreabundante, inútil o innecesaria. Innecesaria me parece que es un concepto que introduce Leticia Lorenzo, que es bastante interesante, de decir, no cualquier prueba, sino que además tiene que ser lícita, pertinente, pero tiene que tener una necesidad. ¿Por qué producimos la prueba que producimos? Luego la prueba irrelevante y por último la irrelevancia pragmática o irrelevancia legal, que es una cuestión que no se está discutiendo mucho, también la introduce González Postigo y algunos autores más, que tiene que ver con las reglas de prueba, particularmente las de Puerto Rico, y que tiene que ver con estas cuestiones, que no se vinculan con la pertinencia, que no se vinculan con la relevancia, porque de hecho hacen más probables proposiciones fácticas del proceso, o justifican más epistémicamente determinadas proposiciones fácticas, pero que tienen otro tipo de problemas, como que generan prejuicios, o que pueden generar confusión, o que pueden generar desorientación en el jurado, y acá podemos ampliar a jueces profesionales y juezas profesionales, que puede generar una dilación indebida, porque su producción va a demorar demasiado en el proceso, o que es innecesaria por acumulativa. Entonces, pasando estas reglas, este va a ser el objeto de la etapa intermedia, preparar el juicio, pero también limitar el juicio y limitar los casos que llegan a juicio. O sea, que el juicio sea la forma de solución de un conflicto en la sociedad que no pueda ser abordado por lo que va a ser el proceso composicional de acuerdo a Bind. Ahora bien, la pregunta, o por lo menos la etapa intermedia, lo que nos va a decir es esto, nos va a permitir análisis de la admisibilidad de la prueba.
conducentes también a mecanismos composicionales, porque si logramos sacar determinadas pruebas, tal vez se puedan rehabilitar o se pueda discutir nuevamente determinadas salidas alternativas. Un control de cuáles son los casos que deberían llegar a juicio y que no. Y que cuando un caso tenga que llevar a juicio, bueno, ¿cuál es la prueba que vamos a brindar para poder, o porque vamos a trabajar para poder probar ese caso? ¿Cuáles son las pruebas que no vamos a poder producir en juicio? Y todo esto debería depurar o debería decantar en una reducción del error judicial. Ahora bien, la cuestión, esto es que es en teoría. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿simplemente la regulación de una etapa intermedia va a poder cumplir con todos estos objetivos? ¿Simplemente porque esté en los códigos va a poder brindar? ¿O vamos a tener que introducirnos en la discusión que siempre estamos trabajando de la legislación no es suficiente para una reforma del proceso judicial? Y esa es la discusión que ahora nos vamos a introducir. Bueno, buenas tardes. Y exacto, como adelantaba Joaco, la idea es ahora analizar un poco cómo se está litigando en la práctica la admisibilidad probatoria y en particular en las audiencias de control de la acusación, saliendo del fetichismo normativista, como lo llama Alberto Binder, a esta creencia de que con solo cambiar las leyes vamos a cambiar las prácticas, cuando la historia de las reformas procesales recientes en nuestra región nos demuestra que esto no ha sido así en muchísimos aspectos y en particular en este que estamos analizando ahora. Sobre todo cuando hablamos de un cambio de paradigma, digamos, con tantos años de historia y que se ha convertido no solo en una tradición que empapa a nuestro sistema judicial, sino que también se cristaliza o se materializa en el expediente y genera esta cultura del expediente en donde, como señaló Joaquín hace unos instantes, no existía lugar para la discusión sobre la admisibilidad probatoria en una etapa previa. Entonces, planteamos como una hipótesis posible que la etapa intermedia va a ser eficiente a los fines de cumplir su rol de filtro de admisibilidad probatoria o de filtro de calidad de la información que va a ingresar a juicio, si se cumplen como mínimo las siguientes condiciones, que serían, por un lado, que los y las operadores estén entrenados en técnicas de litigación oral, tanto a nivel general, manejo en términos de oralidad, manejo en términos de teoría de caso, como la dinámica propia de esta audiencia que quienes venimos estudiando lo que es litigación en audiencias preliminares, sabemos que tiene una dinámica particular, compleja, y que debe ser aprendida y convertida en técnicas y en prácticas, y esto no siempre es sencillo. En segundo lugar, la existencia de normas. Después discutiremos qué tipo de normas y de qué rango, pero algún tipo de norma que establezca criterios de admisibilidad probatoria y que le permita a los litigantes plantearlas en ese sentido y obviamente a jueces y juezas resolver. Y por último, la existencia de un saber teórico, de alguna doctrina, de algún cuerpo de conocimientos que facilite la comprensión, la sistematización y la aplicación de esa normativa en caso de que exista, y permita delinear estándares de actuación práctica tanto para litigantes como para los órganos jurisdiccionales. Buenas tardes, profesor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, no veo quién está hablando, pero... Está mi nombre ahí, Carlos Pellegri me llamo yo. Ahí está, sí. No sabía que si se podía hacer pregunta o no. De cualquier manera, mi experiencia ha sido muy linda en Ceja, por eso estoy acá. Estudié yo con Gonzalo Rúa y González Postigo. Y yo lo que quiero traer a lo que dice usted es la parte práctica de lo que uno vive en carne propia, lo que usted está diciendo. Esta mañana yo tuve un control de acusación en un abuso sexual. Pues el abogado particular presentó mal toda la prueba, porque todavía ofrecen cuadernillo como era el viejo sistema. Yo soy camarista de 26 años. Entonces el fiscal se le opone y le dice, no señor, para que pasemos a la pertinencia de la prueba, esto tiene que ser declarado admisible. Usted ha declarado la documental mal, la testimonial no viene conforme al código, se quedó sin prueba. Yo, obviamente, le hice lugar al fiscal y después hice el auto de elevación, lo hice en el acto, no escribí nada. Yo pregunto, si yo cumplo escrupulosamente el código, ese señor que vino por abuso, ¿no quedó en estado de indefensión porque contrató un abogado que conoce el procedimiento? Esa es la diferencia entre lo que usted dice, yo lo felicito, entre la teoría y la práctica que vivo yo todos los días.
Es decir, que la relación no solo tiene que ser entre admisibilidad, pertinencia y demás, tenemos que llenarla de contenido y decir qué nos va a pasar a los jueces cuando hagamos eso. Porque si hay una convalidación por el tribunal de impugnación, a nosotros nos puede ir bien, pero si el tribunal de impugnación no los convalida, a nosotros nos puede ir muy mal. Hasta puede contar un jury de enjuiciamiento. Entonces, esa relación entre la teoría y la práctica, ¿cómo cree usted que se tiene que llenar? Hacia eso justamente apuntamos en lo que sigue, en las próximas filminas. Esa era la idea y es genial el ejemplo práctico que nos trae, porque lo que queremos analizar es justamente cómo está funcionando esto en la práctica a partir de las pocas investigaciones empíricas que ya se han realizado a nivel nacional y a nivel regional sobre el funcionamiento práctico de los sistemas adversariales. La próxima filmina va a ser exactamente sobre eso, así que nos viene perfecta la consulta y la observación, digamos, la experiencia concreta, que además justamente sobre casos de abusos sexuales es de lo que vamos a hablar a continuación. Pero retomando 2 segunditos más, la idea de cómo sería, digamos, o qué debería ofrecer un sistema ideal, si se quiere, para que efectivamente la audiencia de control de acusación cumpla con su rol de filtrar la prueba o de controlar la admisibilidad probatoria, creemos que debe haber también incentivos que el propio sistema ofrezca a los y las operadores, justamente para que se tomen en serio esta audiencia y para que cumpla la función de la que estamos hablando, y además costos, alguna carga para quienes no lo cumplan. Y en este sentido hay distintas formas de incentivar, justamente pensando siempre en el sistema y en las reformas como duelos de prácticas, ¿no? En donde queremos superar prácticas que, por más que cambiemos la normativa, se siguen dando en el día a día, como bien nos señalaba Carlos recién. Entonces, distintos institutos que se han creado con diversas funciones, pero entre otras que permiten facilitar esta función, son por un lado, refiriéndonos a los jueces, cómo incentivar a los jueces y a las juezas a cumplir ese rol de control de admisibilidad probatoria. El primero es la idea de que haya un juez distinto en la etapa de admisibilidad y veredicto, esto vinculado obviamente también a la garantía de imparcialidad. Y en segundo lugar, la idea de colegios de jueces, en donde un mismo juez pueda cumplir, obviamente en casos distintos, por lo que acabamos de decir de la garantía de imparcialidad, pero pueda cumplir en su rol jurisdiccional alternativamente funciones de garantía y de juicio, es decir, que la organización de la judicatura no esté dividida por instancias, o al menos que lo que es entre garantías y juicio no haya una división de instancias, como ya sucede en varias jurisdicciones de nuestro país que han incorporado los colegios de jueces. Esto podría llegar a favorecer la idea o la práctica de los jueces de ejercer un control más alto en los casos en los que le toca ser juez de garantía y controlar la prueba de la etapa intermedia, sabiendo que la instalación de esa lógica en el resto de sus colegas va a facilitarle después la tarea en el juicio. Obviamente esto es una hipótesis, también puede suceder lo contrario, también puede suceder que para favorecer su rol de juicio, la participación como juez de admisibilidad sea más laxa o haya un menor control. Luego, una discusión que no vamos a profundizar acá, pero que ha estado, o que está en boga en los nuevos sistemas y que se encuentran con esta dificultad práctica, es hasta qué punto debería ser impugnable el auto de apertura o las decisiones que se tomen en la etapa de control de acusación, hasta qué punto nos generaría una sobrecarga de la instancia de impugnación, o por el contrario, permitiría llegar a los juicios con decisiones previas ya tomadas y claras y resueltas. Y por último, obviamente, los juicios por jurados, que ya vamos a ver cómo su instauración puede generar un comienzo de solución para ese limitadísimo número de causas que llegan obviamente a un juicio por jurados. Y en segundo lugar, desde la óptica de los litigantes, ¿cómo hacer para impulsarlos a que implementen o a que den estas discusiones? Obviamente, convertir a la etapa en una verdadera instancia de discovery, en donde las partes deban explicar por qué están proponiendo cada prueba y sean los jueces quienes hagan esa exigencia fuerte en materia de admisibilidad, llevaría, o creemos que llevaría, o impulsaría a los litigantes a dar estas discusiones. Jueces de juicio que le pongan un filtro o acoten la posibilidad de hacer
planteos por parte de los litigantes que sean propios de la etapa intermedia, cosa que sucede en la práctica cotidianamente, y nuevamente los juicios por jurados, que pateo la pelota para dentro de 2 filminas cuando nos refiramos específicamente a eso. Y acá un poco la pregunta que hacía Carlos encuentra parte de su respuesta en estas investigaciones empíricas que distintos organismos han realizado sobre la calidad de la litigación de la etapa intermedia en América Latina, el CEJA, INESIP, UNODC. Han realizado investigaciones en otros países, sobre todo en Argentina todavía no hay tantas, porque el sistema adversarial por audiencias es más nuevo que en otros países. Y los principales resultados, que podemos hacer un breve raconto, son por un lado que las duraciones de las audiencias se han identificado o como muy cortas o como muy largas, muy cortas en el sentido de que no hay ningún tipo de discusión, no hay litigio y se realiza por un mero formalismo, o muy largas en donde el litigio es inapropiado y en vez de discutir admisibilidad probatoria, se terminan haciendo mini juicios desconociendo cuál es la función de esta audiencia. Muy pocas oposiciones a las pruebas de la contraparte, es decir, falta de litigio concreto sobre admisibilidad probatoria. En Chile, por ejemplo, en el 65% de los casos, la defensa no solicita la exclusión de ninguna prueba que ofrece la Fiscalía, y estamos hablando de uno de los sistemas adversariales con más práctica encima, lleva ya más de 20 años de acusatorio con audiencias. Pocos ofrecimientos de prueba de las defensas, que esto es síntoma de muchos problemas, entre ellos la falta de discusión sobre admisibilidad. La mala valoración que tienen los jueces a la hora de ser consultados, sus colegas, sobre cómo evalúan la capacidad de los jueces para tomar decisiones, en la etapa de admisibilidad donde los jueces sacan menor puntaje. Esto sucedió, por ejemplo, en Panamá. Un desconocimiento del caso por las partes que responde, entre otros motivos, a problemas organizacionales, fiscalías o defensorías que siguen digamos, con separaciones de instancias a modo reflejo de la judicatura y que impide que la persona que va a litigar la admisibilidad probatoria conozca el caso y tenga una teoría de caso que le permita, obviamente, litigar la admisibilidad de la prueba. Y casos muy concretos y llamativos, como por ejemplo en Honduras, donde hay una duplicación de la audiencia intermedia y se producen 2 audiencias en donde se discute prueba, en ninguna de ellas con eficiencia, hasta casos más extremos, como ya reseñaba Joaquín, de Bolivia, en donde en la década del 2000 se implementa la audiencia de control de acusación, y como se había burocratizado y no se aplicaba, directamente se la eliminó del Código Procesal Penal en su momento. Pasando entonces a un caso concreto, que insistimos, siempre va a ser limitado porque la cantidad de juicios que llegan a juicios por jurados es limitada, pero que funciona, digamos que es el modelo paradigmático y constitucional de juzgamiento. El efecto que ha tenido el juicio por jurados en jurisdicciones como la de la provincia de Buenos Aires, en donde la audiencia del 338 directamente en la práctica o no se utilizaba, o cuando se realizaba no se usaba en su esplendor, o no se le sacaba el jugo que debería tener en estos sentidos. ¿Y por qué? Nos podemos preguntar por qué con el juicio por jurados se redescubre esta audiencia y empiezan a darse discusiones de admisibilidad probatoria. Los motivos que han surgido de una investigación del INESIP, el poder del jurado, donde se trabajó tanto con jurados como con operadores, los motivos que se han dado son, por un lado, esta idea de respetar el tiempo de la ciudadanía y la utilización de recursos escasos, como son los del sistema judicial, en donde no tiene sentido hacer juicios súper extensos cuando podrían acotarse a los hechos controvertidos y a las pruebas realmente necesarias. La idea de limpiar el debate y no dar discusiones sobre prueba en una instancia que no debería tener justamente discusiones sobre admisibilidad. Y la última idea de evitar confundir al jurado con prueba que pueda llevar a decisiones incorrectas. Esto nos lleva a 2 hipótesis que deben ser investigadas. En primer lugar, si realmente estamos hablando de un redescubrimiento de esta audiencia que se va a extender a casos sin jurados, o si estamos hablando de pura desconfianza en la capacidad de la ciudadanía, en donde operadores y jueces efectivamente aplican un filtro en esta audiencia cuando hay jurados porque desconfían de la capacidad de la ciudadanía, o si justamente entienden la lógica de la audiencia preliminar. Hay un caso que se reseña en esa investigación, en donde
un fiscal había ofrecido 200 testigos para un caso que iba a juicio por jurados y la defensa solo 10. Y la jueza le pregunta al fiscal por qué ofreció 200 testigos, y dice, por las dudas, por si se me baja del jurado, entonces si voy a jurado voy a llevar mucho menos testigos, si voy con juez profesional voy a ofrecer los 200. Y la segunda hipótesis que restaría investigar es si efectivamente en los casos con jurados se está dando una discusión de calidad sobre admisibilidad probatoria, o si apenas se está llegando a un umbral mínimo de esto, de que no son admisibles 200 testigos, pero todavía no se han adentrado en discusiones más profundas, en discusiones vinculadas, por ejemplo, con perjuicio indebido, hearsay, etc. Entonces, la pregunta que nos surge es si el problema es la calidad del litigio o el problema es la ausencia de un derecho probatorio, es decir, la idea del huevo o la gallina. La primera hipótesis que podríamos dar es, bueno, existen reglas de admisibilidad suficientes pese a la ausencia de un código de evidencia, pero los y las operadores no las aprovechan porque no están capacitados en técnicas de litigio. Por lo tanto, la solución sería trabajar fuertemente en la capacitación de esos operadores. La segunda hipótesis es que no existen en realidad herramientas jurídicas, ya sean normativas, teóricas o jurisprudenciales, que permitan, digamos, que generen estándares de admisibilidad y permitan desarrollar un litigio de calidad, y en ese caso sería necesario desarrollar esas herramientas, y ahí es donde surge la propuesta de algunos sectores incluso de introducir códigos de evidencia, al estilo anglosajón. Y la tercera hipótesis es que es un problema que se retroalimenta, es decir, existen déficits claramente en la capacidad de litigio de operadores que no aprovechan las herramientas que existen efectivamente en el derecho positivo, tanto a nivel constitucional como infraconstitucional, pero ciertamente el derecho probatorio existente sería insuficiente para resolver ciertos casos problemáticos, incluso cuando las técnicas de litigio sean de mejor calidad. En ese caso vamos a ver justamente dos casos muy puntuales o dos categorías de casos muy puntuales en donde la hipótesis es que con las reglas existentes, incluso con un buen litigio, tendríamos problemas para solucionar la admisibilidad de ciertas pruebas y que ciertamente tampoco se resolverían en la etapa de valoración probatoria. Y acá en particular, y esto creemos que no es casual, la importancia que está teniendo la sociedad civil como un actor que de forma indirecta incide en el sistema de justicia, y cómo justamente las dos categorías de casos problemáticos que vamos a analizar surgen sobre todo de las demandas de introducir reglas de derecho probatorio a partir de el litigio estratégico o incluso demandas por fuera del litigio por parte de la sociedad civil, y cómo debemos empezar a pensar este tipo de diseño de derecho probatorio ya no como una cuestión meramente dogmática, sino incluso como una cuestión en donde se debe introducir la lógica de políticas públicas, en donde las sentencias judiciales forman parte de decisiones de Estado que responden a una política de administración de la justicia en un sentido más amplio. Bien, nos vamos entonces ahora con los ejemplos prácticos. En primer lugar, queremos abordar la cuestión de la información que aportan policías al debate, digamos, y que provienen de fuentes anónimas. Como decía Julián, los problemas en el litigio y la poca claridad, digamos, en los límites de la admisibilidad en las regulaciones actuales nos llevan a empezar a pensar y a profundizar algunos de estos temas que, si bien los ejemplos que voy a traer son de códigos de provincia de Buenos Aires, sobre todo, es decir, de reformas de primera generación, de códigos viejos, igual estos son problemas que nos parece importante resaltar para empezar a pensar por qué se mantienen, digamos, en la forma en la que está regulada actualmente la admisibilidad. Y si a eso encima le sumamos los problemas que tenemos en la litigación de estos casos, es realmente un problema de difícil solución. Entonces, el tema de la información de fuentes anónimas aportadas por policía
tiene que ver con que estos elementos, digamos, que se aportan a la investigación, a primera vista podrían parecer pertinentes, es decir, vinculados con el objeto del caso, y que hacen a una proposición fáctica más o menos probable, y también podrían aparecer a primera vista como relevantes, es decir, que brindan ciertos elementos de conocimiento útiles, como decíamos previamente. Pero en el análisis más minucioso, y a juzgar por los ejemplos que tenemos, las denuncias que tenemos en la realidad, podemos decir que esta información no proviene de una fuente confiable, y que muchas veces complica y confunde, y a pesar de que todo esto entraría en lo que dijimos al principio como la categoría de relevancia legal y podría ser discutida de algún modo, lo cierto es que no es tan sencillo advertirlo y mucho menos litigar, ¿sí? Por los ejemplos que poníamos al principio, estos casos siempre llegan a partir de las revisiones y por problemas de vulneración de derecho de defensa y de otras cuestiones. Voy a mencionar muy brevemente 2 casos más, como para poner de relieve esta cuestión. Antes me refería a casos que no solamente tienen que ver con el problema de la información que trae policías al proceso, pero por ejemplo, el de González Nieva, al que me referí previamente, tenía este condimento, digamos, el nombre que aparece y que por ello se ordena esta prueba de reconocimiento fotográfico. También hay 2 casos más en Provincia de Buenos Aires, uno en Lomas de Zamora, el caso de Claudio Castro, que fue absuelto finalmente en juicio, y otro caso en San Martín también, en los que los policías lo que manifiestan en todos estos casos es que la información apareció, que fue aportada por vecinos o por gente que se niega en general a brindar su identidad, que no quiere dar mayores datos. El caso de San Martín, por ejemplo, además, esta persona está condenada y su condena está en proceso de revisión. Pero en todos estos casos lo que vemos es que en realidad el testigo, digamos, el que aporta la información y que oficia de testigo en el debate, es el policía. Del verdadero testigo, digamos, del que es la fuente de esa información, nada se sabe en el proceso. Entonces, nos parece importante partir de acá de 2 cuestiones para aclarar, digamos, previamente. La primera pregunta es, ¿para qué sirve esta prueba, ¿no? Esta información que aportan vecinos o personas que no quieren brindar su identidad, que tiene que ver tanto con las características del acusado, digamos, de quién podría ser el autor de este delito. También tiene que ver con rumores de lo que hace o deja de hacer el acusado o la acusada, y que estas cuestiones, digamos, que aparecen, lo que hay que pensar es si, digamos, como decía, para qué sirven y si tienen que ver con una pista para iniciar el proceso de investigación a modo de tarea de inteligencia, como se conoce vulgarmente, pero que luego es corroborada por otros elementos de prueba independientes, digamos, que tengan sustento y entidad suficiente, o si en realidad esta prueba disfrazada del testimonio de las fuerzas de seguridad es la única o casi única, como dice la Corte en González Nieva, que fundamenta una condena. Entonces, primero esta distinción entre para qué se usa esta prueba en este tipo de casos, y nosotros sostenemos acá que el problema viene justamente cuando es la única o casi la única prueba que sustenta, digamos, la convicción del juzgador. Y la segunda cuestión, también importante, es la explicación, digamos, mencionar algo de por qué, qué pasa con esta explicación que dan los policías sobre la falta de datos de los informantes, ¿sí? Que no es menor, porque en muchos casos los vecinos dicen, ¿no? según estas fuentes, que tienen miedo, que pueden correr riesgo a represalias si revelan su identidad, y este punto es atendible, por supuesto, pero también existen algunas figuras en nuestros regímenes procesales que tienen que ver con esto y que abordan, digamos, esta problemática.
No nos vamos a detener en estas figuras de la reserva de identidad, testigo anónimo, informantes, digamos, son distintas formas de llamar a este tipo a esta forma en la que se introduce la información, y que en su mayoría, digamos, depende cómo se lo nombre, en nuestra legislación tenemos la reserva de identidad, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, también en una ley especial para casos de delitos complejos, que se les llama informantes, pero que lo que prevén es justamente la reserva de la identidad, y en otros, digamos, en otros sistemas, como por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habla de testigo anónimo, pero todo lo que tienen en común estas figuras es que contemplan esta situación de la reserva de la identidad, y en todos los casos, tal como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Norin Catrimán, se dan ciertas reglas de valoración sobre cómo tienen que entenderse estas figuras. ¿Sí? Estas reglas dicen que estas figuras tienen que usarse solamente en casos excepcionales, en los que sea extremadamente necesario, y que sobre todo tiene que ser proporcional. Entonces, las traemos por dos motivos, a pesar de que no las analizamos en detalle. El primero es que tienen alguna vinculación con el tema que estudiamos, sea por el riesgo o el miedo que tienen los testigos, a los que aluden los policías cuando explican esta falta de datos, o también por la motivación para mentir o para inventar prueba, que acá me interesa traer el caso de los informantes detenidos en Estados Unidos como una cuestión también para pensar estos temas, porque en este caso no hay una regulación específica en Estados Unidos, y les pasa que mucha gente detenida declara contra el acusado logrando, digamos, negociando de algún modo con la fiscalía para obtener algún beneficio en ese sentido. Entonces, la vinculación, digamos, que yo puedo hacer de alguna manera en este caso es con la intencionalidad de los errores, ¿no? En el caso de las policías en Argentina, la necesidad por resolver quizás las investigaciones, sobre todo en delitos graves y que cobran estado público, y también a veces tiene que ver incluso con la forma de control de los territorios, ¿sí? Me refiero a los barrios populares donde la policía gestiona, digamos, las dinámicas de vida. Pero el segundo motivo por el que traigo estas figuras es para marcar la diferencia que tiene con el uso de información de fuentes anónimas, que en este punto lo que me interesa es marcar que la información aportada por los policías no solo no se puede controlar la credibilidad del testigo, como en estos casos, ¿no? Que no se conoce la identidad, entonces es difícil, es imposible controlar, digamos, quién es y por qué declara, y si tiene alguna animosidad contra el acusado. En el caso de los policías oficiando de testigo, directamente no se puede controlar ni la credibilidad, ni tampoco el contenido de esta declaración. Y además vemos otros problemas, que es que tampoco se exige la necesidad, la excepcionalidad o la proporcionalidad que se exige para estas figuras. El uso de información de fuentes anónimas es usada sin más en muchas de las investigaciones, sobre todo que me ha tocado ver en Provincia de Buenos Aires, como mencionaba antes. Entonces, me parece que la figura, digamos, pensando en cómo se da en otras regulaciones esta figura, estos problemas que traemos, es la de la regla Hearsay, de las reglas de evidencia del sistema anglosajón, que sin avanzar demasiado, profundizar demasiado, me interesa señalar que esta regla implica que cualquier declaración que se realiza fuera de la sala de audiencias, es decir, que tiene lugar fuera del debate, vale decir, sea escrita o también verbal, e incluye gestos o señas,
Es decir, cualquier declaración, en términos amplios, que se realiza fuera de la sala de audiencias y que quiera ser usada para probar la verdad de lo que dice, de su contenido, es inadmisible. No puede entrar por regla general al juicio. Entonces, por ejemplo, yo soy testigo y digo en audiencia que vi un auto blanco estrellarse contra un árbol, esto no sería regla hearsay porque lo digo en el contexto de la audiencia, o sea, no sería hearsay. Pero si yo soy testigo y no llegué a ver el color del auto, pero escuché que alguien decía que el auto era blanco, entonces esa información que yo pretendo traer al juicio, pero que es justamente para probar el contenido, para probar que era efectivamente blanco el color, entonces eso es el contenido de la información que pretendo probar y que entonces no configura hearsay y no va a ser admitido. Entonces decía, lo traigo porque la información de los policías que traen a juicio y que no se conoce la fuente, ¿sí? No se puede ir a preguntar o a cuestionar esa información, se asemeja de algún modo a esta prueba inadmisible para el caso de las reglas federales de Estados Unidos. Entonces, también tenemos que decir que, digamos, las reglas hearsay es una figura también muy compleja y que así como es por regla general inadmisible, también hay que decir que tiene muchísimas excepciones. También las excepciones están incluidas en las reglas de evidencia de Estados Unidos, es decir, se dice en qué casos no se admite esta regla general y luego en qué casos sí se puede admitir. Y la diferencia, digamos, o lo que va a distinguir las excepciones es lo que, según las reglas de evidencia, se considera que la calidad de la información es mayor. Entonces, en ciertos supuestos que están regulados, como la calidad de la información es mayor, entonces sí se admite que entre al juicio. Además de esto, también se suma digamos, en este sistema de Estados Unidos, que además de las reglas, la regla general en las reglas de evidencia y las excepciones también reguladas expresamente en las reglas de evidencia, a nivel de la jurisprudencia, y como ustedes saben, en el sistema anglosajón, el sistema del precedente es, digamos, obligatorio, las excepciones solo pueden ingresar cuando el acusado tuvo la oportunidad de contraexaminar al testigo, sea en el debate o antes del debate. Entonces es otro límite más a la admisibilidad que se suma de manera jurisprudencial. Y acá me voy a quedar con la regla hearsay porque es un tema bien largo, complejo, pero me interesaba traerlo como ejemplo de regulación, siendo que esta problemática que identifica no se asemeja, digamos, a ninguna otra, o tiene ciertas especificidades que pueden tener que ver con esta figura. Entonces, decía, a primera vista, el problema radica en que la declaración de un policía que tiene información sobre el hecho, sobre sus autores, parecería pertinente, es decir, conectado con el objeto del caso, parecería relevante, pero tiene información de muy baja calidad, porque no se puede confrontar justamente. Y en ese punto es que, según nuestra regulación, eso no debería ser admisible por cómo está pensado nuestro derecho en general. Binder ya hace muchos años decía que la información solo puede entrar a juicio por ciertos canales, que no puede entrar a juicio información que venga de rumores, de testimonios anónimos, del conocimiento privado del juez. Y esto me interesa traerlo porque, digo, es justamente lo que estamos planteando, pero ¿por qué se admite entonces la información aportada por los policías en nuestro sistema actual? Nos parece que el problema tiene que ver con lo que decíamos al principio. Por un lado, no parece haber un límite claro
sobre lo que puede o no puede declarar un testigo en los términos que decíamos al principio sobre inadmisibilidad de prueba impertinente o irrelevante, digamos. Esto, por más de que en la clasificación uno trata de ser exhaustivo, lo cierto es que es poco claro a la hora de litigar. Y la segunda cuestión también es si se puede o no, y cuáles son las trabas, y cuáles son los problemas que tiene el litigio concreto para discutir y digamos, ganar estas cuestiones y pulirlas de algún modo a partir del litigio. Entonces, nada, nos parecía importante abrir esta pregunta, ¿no? De si hacen falta algunas reglas que excluyan en términos categóricos la incorporación de ciertos elementos de prueba, o la regulación más detallada de quizás excepciones en las que sí pueden ser considerados o no, y entonces seguir avanzando en dar luz a estos problemas que vemos tan cotidianos y tan difíciles de abordar desde la práctica del derecho probatorio. Y pasamos entonces a la segunda categoría de casos problemáticos que nos interesaba analizar desde esta perspectiva, que es la admisibilidad de la prueba sobre las conductas previas o posteriores de la víctima en delitos sexuales. Y nos parecía interesante, en primer lugar, delimitar cuál es el problema, sobre todo a partir de la exclusión de lo que no vamos a hablar, porque en general se presenta junto a otras discusiones que presentadas todas juntas generan más confusión que claridad. No nos vamos a centrar en primer lugar en lo que sería la preocupación por las condenas erróneas, por la especial dificultad probatoria que tendrían estos casos, en donde la disyuntiva o la pregunta que surge ahí es si efectivamente existe una dificultad intrínseca en estos casos, o si además, o si por lo menos complementariamente, no deberíamos hablar de falencias en términos investigativos o falencias de la acusación a la hora de investigar este tipo de casos con sus particularidades, y acá tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Campo Algodonero versus México, en donde plantea justamente las falencias que hay en ese sentido. Tampoco nos vamos a centrar, si bien vamos a retomar esta discusión un poco más adelante, pero no queremos discutir específicamente si es viable o no limitarle a la defensa las hipótesis que puede llevar a cabo en términos generales, pero particularmente en este tipo de casos. Y ahí entonces estamos dejando afuera algunas discusiones como si, o como por ejemplo, si el derecho de la víctima en este caso debería ser ponderante por sobre el derecho de defensa, y en ese sentido no permitirle a la defensa hipótesis que puedan generar cierta revictimización justamente en la víctima, o bien si existe un deber estatal, incluido obviamente el sistema judicial, de no avalar acciones revictimizantes como las que podrían darse en ese tipo de casos, y por último, la existencia o no de una especie de deber ético de ejercicio de la abogacía, o un deber de respetar las convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención de Belém do Pará, y si ese deber abarcaría solo al Ministerio Público de la Defensa, es decir, a la defensa pública, o también a la defensa privada. Esas interesantes discusiones las dejamos por ahora de lado. Lo mismo el tema del estándar probatorio, esta gran discusión entre si deben relajarse o no los estándares probatorios en estos casos, y si la propuesta de relajamiento no es en realidad una propuesta de aplicación correcta de los estándares ya existentes, sin caer en lo que Liliana Arduino, por ejemplo, denomina un garantismo misógino, que en realidad eleva el estándar o lo aplica incorrectamente en este tipo de casos en nombre de un garantismo que en otras causas no estarían aplicando del mismo modo. Y por último, tampoco vamos a meternos estrictamente en la valoración probatoria, la perspectiva de género en la valoración de la prueba, sino que nos vamos a centrar en este problema bien preciso, que es la admisibilidad de la prueba sobre comportamiento sexual previo o posterior de la víctima en casos de abusos sexuales, porque es el que se vincula con la temática que venimos desarrollando en el día de hoy. Y para no hablar en el aire y para traer, como venimos haciendo, un caso de la vida real que creemos que es paradigmático,
vamos a ver un pequeño aviso publicitario, o un pequeño video que hizo una legisladora que presentó un proyecto de ley sobre esta cuestión a partir del caso de Lucía Pérez, que para quienes sean, por ejemplo, de otros países y no lo conozcan, es el caso de una chica de 16 años de Mar del Plata, que fue abusada sexualmente, o que habría sido abusada sexualmente, y luego fue asesinada, que fue juzgado su caso, primero por jueces profesionales, y fueron absueltos los imputados por su abuso y por su muerte, fallo que fue revocado recientemente por el Tribunal de Casación, y todavía estamos a la espera de que se realice un nuevo juicio. Vamos a ver el video y seguimos. No se está escuchando, Juaco, pero si no vamos con los subtítulos no hay problema. Bien, no se escuchó, pero se pudo ver en los subtítulos algunos de los argumentos de la sentencia. Nos parecía interesante traer el video, no porque nos parezca la propuesta legislativa, digamos, no porque estemos específicamente de acuerdo con la propuesta legislativa, sino para plantear el problema, en primer lugar, para tener en cuenta el caso y ver algunos problemas que se dieron en ese caso, como por ejemplo haber introducido a juicio o que se haya admitido en juicio prueba tal como chats que la víctima, que Lucía, había tenido con una amiga 5 meses antes de los hechos sobre su vida sexual con otras personas que no tenían nada que ver con este caso, chats que había tenido incluso con amigos 6 meses antes de los hechos sobre conflictos intrafamiliares y que fueron usados para hablar de la personalidad de ella y cómo de la personalidad que inferían a partir de los mensajes sostuvieron los jueces que Lucía no tenía una personalidad tal en la cual pueda creerse que ella puede ser víctima de violación, lo cual obviamente generó un escándalo en nuestro país por los estereotipos que guiaban y orientaban esta sentencia, más allá de si efectivamente las personas imputadas en ese caso concreto hayan sido culpables o no, cosa que al día de hoy todavía no ha sido determinado. En ese sentido hay un muy buen desarrollo sobre estas cuestiones en el amicus que presentaron INESIP y otras organizaciones ante primera instancia, que está disponible en internet. Y lo que queríamos plantear también es que este caso está siendo discutido, digamos, la admisibilidad probatoria, el derecho probatorio está siendo discutido no solo en la legislatura, sino también en la sociedad civil, entonces debemos mirar qué es lo que se está discutiendo para poder dar las discusiones con una oreja ahí, en la calle, digamos. Y entonces acá hay una cuestión básica de cuáles son los intereses centrales en pugna en esta discusión, en la discusión sobre si debe regularse o no la admisibilidad de este tipo de prueba y de qué manera. Y los que están en pugna son básicamente el derecho de la víctima a no ser revictimizada, que se respete su integridad física, psíquica y moral, acceso a la justicia y a que se sancione la violencia sufrida, y obviamente el derecho del imputado a tener una defensa penal efectiva que abarca el derecho de producir todas las pruebas que quiera en una interpretación bien amplia. La segunda, digamos, y el análisis que hacemos ahora es cuáles serían los posibles fundamentos, en la filmina siguiente, cuáles son los posibles fundamentos de una regla que limite la admisibilidad de este tipo de pruebas para poder discutir, es decir, a partir de esos fundamentos, cuál sería la mejor forma de regularlo, si es que creemos que hay que regularlo específicamente. Los fundamentos no epistémicos, en primer lugar, serían, por un lado, el derecho de la víctima a la intimidad, a no sufrir injerencias arbitrarias e innecesarias, evitar la revictimización, justamente en ese sentido, y esto vinculándolo también con el acceso a la justicia, entre otros motivos, para eliminar obstáculos
que puedan desincentivar, por ejemplo, la presentación de la denuncia. En todos estos casos se debería ponderar si el derecho de defensa puede verse, digamos, disminuido por estos otros derechos, y en tal caso si podría excluirse la prueba en base a las normas convencionales que ya reconocen estos derechos. Y en segundo lugar, un análisis desde el punto de vista epistémico, es decir, la mejor forma de acercarnos a la verdad sobre el caso, a una decisión que se corresponda con la verdad del caso, que nos podrían decir, por un lado, que existe una irrelevancia lógica de estas pruebas, y en ese sentido no harían falta nuevas reglas, porque como ya vimos, toda normativa excluye la prueba irrelevante, entendiendo que justamente estas pruebas se referirían sobre hechos que no hacen al caso, o son pruebas y por lo tanto no debería ser admitido como ninguna prueba sobre ningún hecho que no sirva para tener un mejor conocimiento del caso. Las críticas que se le presentan a este posible fundamento por algunos sectores es, por un lado, que podrían tratarse de hechos secundarios, o al menos en algunos casos podrían tratarse de hechos secundarios, y que en todo caso la utilidad de esa prueba para resolver este tipo, o de esos hechos y de esa prueba para resolver estos casos, no es algo que pueda negarse de abstracto y de antemano en la etapa de admisibilidad, sino que en todo caso deberá discutirse en el caso concreto, o postergar esa discusión para la etapa de valoración. Y en segundo lugar, si se le puede limitar en ese sentido la teoría del caso a la defensa, discusión que ya vimos antes y que no nos vamos a extender acá, pese a que nos parece un tema muy interesante. Y el otro fundamento epistémico que podría darse es si son pruebas sobre hechos relevantes, pero podrían causar un perjuicio indebido en el sentido de estar generando mayor riesgo, en este caso, de que se resuelva en base a estereotipos, que utilidad para resolver el caso, regla que, como bien sabemos, no existe, al menos a partir de explícitamente en nuestro país, que sí existe vimos Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, y que sí se ha aplicado ya en la jurisprudencia de nuestro país como una derivación de normas o de principios ya vigentes, por ejemplo, en el fallo Fiscalía de Zapala contra Torres en Neuquén, el voto de Fernando Sbilling en ese caso, ha entendido que se puede aplicar esta regla en nuestro país. Y para ver un breve raconto de derecho comparado, de otras experiencias, no nos vamos a detener porque nos estamos quedando ya sin tiempo y queremos discutirlo también. Existen reglas en las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional que prohíben en forma absoluta toda prueba de comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima en estos casos, estableciendo además estándares de valoración probatoria y un procedimiento para discutir la admisibilidad de esta prueba. Existen luego en Estados Unidos muchas leyes a partir de los años 70, en casi todos los estados, que han establecido exclusiones o criterios generales de exclusiones a estas pruebas, con distintas formas de regular las excepciones. No tenemos tiempo para verlas todas, pero están bien sistematizadas en un texto de Anderson de 2002. Vamos a pasar directamente, así avanzamos un poco más rápido. Las reglas de evidencia de Puerto Rico, que recogen en gran parte la experiencia de Estados Unidos, establecen también reglas de exclusión con varias excepciones que han sido muy discutidas por cómo estas excepciones en última instancia terminan abriendo la puerta en casi todos los casos a la evidencia sobre la conducta sexual de la víctima, y que incluso se ha establecido una regla en el Código de Procedimientos de Puerto Rico. México, en su Código Procesal Penal Federal, establece una regla también general en el 346 de exclusión de la prueba sobre conducta sexual. Colombia tiene jurisprudencia al respecto y ha establecido en un fallo del 2005 un test de proporcionalidad en donde establece estos criterios que podemos ver acá y que también han sido muy criticados, como siempre, en estos casos donde la excepción termina siendo la regla o donde la excepción termina digamos, abriendo demasiado el juego y no termina cumpliendo la función que uno debería esperar que cumpla la exclusión. Y en nuestro país tenemos proyectos legislativos tanto a nivel federal. Este es un proyecto que por última vez fue presentado, si no me equivoco,
en el año 2013, en donde recoge esta experiencia de criterio general de exclusión, salvo algunas excepciones, por ejemplo, la autorización de la víctima, la introducción de la víctima, o que únicamente sea para desvirtuar la prueba o el objeto de prueba introducido por la víctima, o la última excepción, que es como la más discutible, que estuviese inmediatamente vinculada a justificar el origen del semen encontrado e incorporado a la causa, y fuera introducido solo para demostrar que el acto no fue cometido por el imputado. Y por último, el proyecto presentado por la legisladora de la cual veíamos el video en la provincia de Buenos Aires, que establece un criterio general de exclusión, en donde no se admitiría ninguna prueba en ningún caso de violencia sexual vinculada a estas cuestiones. No es la idea, digamos, valorar cuál de todas estas alternativas sería más conveniente, sino plantear la discusión para seguir investigándolo, sí llamar la atención, como ahora va a decir Joaco, de que estas discusiones se vinculan con una discusión más amplia sobre los aspectos y que incluye a otros actores y no solo a los actores estrictamente a los operadores judiciales, sino también a actores políticos, sociales, etc. Bien. Como conclusión, para no prolongar más, que ya se hizo un poco más largo de lo que pretendíamos, las conclusiones son algunos disparadores que nos gustaría que se debatan o por lo menos que se lleven como cuestiones problemáticas de lo que vamos a empezar a investigar, ¿no? Y una de las primeras tiene que ver con esto, con la cuestión de si el sistema recursivo se tiene que hacer cargo de absolutamente todos los problemas relacionados con la prueba, tanto en cuestiones de admisibilidad, producción y valoración o análisis de la prueba. Ya que el análisis sentencia actual, un poco como lo venía diciendo María al principio, no nos permite tampoco desagregar efectivamente dónde se encuentran los problemas, sino que todo termina siendo abordado de la valoración, es decir, una vez que ya se produjo y que donde el problema tal vez estaría radicado en la admisibilidad. Entonces, una discusión que se da muy a menudo es decir, bueno, si tenemos un sistema recursivo fuerte, vamos a poder analizar todos los problemas. ¿Eso es verdad? Un sistema que resuelva los problemas ex post, no es necesario un problema que resuelva los problemas ex ante, antes de que se produzcan, que los prevengan. Una de las primeras cuestiones que queremos empezar a analizar. Vinculado con esto, con que en la revisión después se termina confundiendo todo un poco, se termina mezclando y se termina analizando como valoración aquello que tal vez haya sido problema de producción o haya sido problema de que haya generado, que tendría que haber generado de exclusión, o problemas de admisibilidad. Y esto incluido en una cultura judicial que rechaza en gran parte el juicio por jurados y dice, nosotros sabemos, somos abogados, abogadas, sabemos cómo trabajar la prueba, entonces no hace falta que se lo declare inadmisible. Digo, podemos valorarlo, saber cuándo es problemático o no es problemático. Y eso tal vez por lo que estuvimos viendo hoy no sea tan así. Entonces, tal vez se requiera regular o empezar a pensar si tenemos que regular otros mecanismos más efectivos. La regulación de la admisibilidad de la prueba, entonces, en los procesos adversariales, podría haber evitado condenas erróneas o cuestionables. No lo sabemos porque no podemos realizar ese análisis, pero podemos empezar a hipotetizarlo hacia adelante y empezar a generar análisis e investigaciones que tiendan a comprobar esta hipótesis. Luego empezar a trabajar sobre cuál es la etapa intermedia y cuáles son los objetivos institucionales y políticos y epistémicos de la etapa intermedia, ¿no? Esta cuestión de fortalecimiento del sistema de justicia a través de que lleguen los juicios que realmente sean los que tienen que llegar a juicio, que lleguen con la prueba que sea necesaria para trabajar o para poder acreditar ese juicio. Entonces, no que llegue lo que venga, lo que parezca, lo que llene mejor las estadísticas y la prueba que estos 200 testigos que vayan para adelante. Y trabajar sobre esta cuestión de las falencias que se están empezando a investigar hoy en día, si bien las investigaciones son primigenias y no hay respectiva de Argentina, como decía Julián, pero empezar a investigar esto, que tal vez la litigación hoy en día no sea la más adecuada para cumplir con estos objetivos epistémicos e institucionales políticos de la etapa intermedia. Poder saber que tiene un valor al proceso, tiene un valor al sistema de justicia, pero que no es axiomático. El simple hecho de que esté regulado no va a hacer que cumpla con sus efectos o con sus funciones. Y luego proponer esto, que más allá de los problemas en términos de regulación, en términos de mitigación de la etapa intermedia, podría ser, en esta cuestión de que es el huevo y la gallina, de que también tengamos problemas de regulación de reglas de admisibilidad de la prueba para casos determinados específicos. Nosotros mencionamos dos. Ahora bien, si podemos encontrar estos dos, que
los mencionamos o los traemos a colación porque son dos cuestiones que, por un lado, constituyen políticas públicas y demandas de la sociedad civil a través de actores de la sociedad civil o a través de actores más profesionalizados de derechos humanos, pero generan demandas específicas que se están abordando desde otras políticas públicas, desde otras cuestiones, y ahora tienen que empezar a permear sobre los procesos judiciales. Entonces, la cuestión de las investigaciones policiales tiene una radicación, tiene una importancia muy grande. ¿En qué? En que los policías es auxiliar de la investigación. Participa de muchas investigaciones penales y de muchos debates y juicios. Entonces, es una cuestión importante. Y la otra cuestión que tiene que ver con la violencia sexual y particularmente con el marco más grande de violencia de género, y cómo eso también tiene que empezar a permear dentro de las decisiones judiciales que también constituyen políticas públicas, digo, o lo que estamos tratando de decir es las decisiones judiciales son políticas estatales. Es una respuesta que el Estado brinda a determinados conflictos, determinadas demandas implementadas o instaladas en la sociedad. Entonces tenemos que prestar atención también a esa lógica. Y si esto es así, hay demandas de parte de la sociedad civil por una readecuación de lo que se está trabajando en los procesos penales. Entonces tenemos que empezar a brindar, o el Estado tiene que empezar a brindar respuestas, pero alrededor de estas cuestiones también están instalados otros actores sociales que no son estatales, que también tienen que empezar, o tenemos que empezar a ver cómo toman posición sobre estas cuestiones. Hasta acá una exposición que sí es un poco más larga, pedimos disculpas por eso, pero nos gustaría ahora que hagan, ahora vamos a revisar el chat, pero que hagan preguntas, comentarios, agregados, críticas, quejas. Estamos abiertos a todo lo que venga, porque honestamente creemos que esto es el inicio de una investigación y que como inicio de esta investigación queremos prolongarlo. O sea, queremos ver cuál es la mayor cantidad de input que nos pueden brindar ustedes. Así que, de parte de María, Julián y mío, de parte del Centro de Litigación Penal, les agradecemos por su presencia y dejamos abierto para micrófonos